Los países más seguros no necesitan tener policías y militares en la calle. Y si no, vayan a China, pues un país ultra seguro, vayan a ver si hay militares y policías en la calle, ¿no? Vos mismo mencionás que los países más seguros no necesitan policías ni militares en la calle. República de China. Y ahí es donde quedas completamente expuesto a tu ignorancia. Sí, de primer mundo. No de primer mundo, son de cierto. Yo te invitaría a conocer las escuelas en China, esas son de primer mundo. El día de ayer que tuve la asamblea, vino una madre de familia a querer matricular a su hija que es de Honduras. Pero inmediatamente corres a decir, eso no es primer mundo. Claro, porque si reconocieras que es un avance real, tendrías que admitir que el abandono anterior fue criminal. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. ¿De verdad vos crees que un país como El Salvador se compara con China desde una cabina de televisión y sin poder poner los pies en la realidad de nuestra historia? Porque ahí es donde empieza el problema y ahí mismo es donde Manuel Sopamán Flores se delata. No como un político serio, mucho menos como analista, no como dirigente responsable, sino como un político atrapado en la época de los 80. Hablando, desde luego, desde una burbuja ideológica que ya colapsó frente a los hechos. Y no colapsó por propaganda, colapsó porque la gente vive distinto, camina distinto y respira distinto. El Sopamán Flores dice que la militarización es absurda. Lo decís con un tono de burla, Sopamán. Es primera vez que se va a la guerra en un concierto. Como si fuera un acto teatral, como si el país estuviera jugando a la guerra en un concierto. Pero antes de burlarte, hagamos algo que el FMLN nunca hizo cuando gobernó. Contexto histórico y responsabilidad política. Este país no nació ayer. El Salvador viene de décadas donde el Estado perdió el control territorial. No lo perdió por accidente, lo perdió por decisiones políticas concretas. Muchas tomadas por los mismos cuadros que hoy se escandalizan cuando ven a un soldado cuidando un evento masivo. Durante los gobiernos del FMLN, y esto no es opinión, es un registro histórico, las pandillas se consolidaron como el poder real, no simbólico, real. Mandaban más que la policía en colonias completas. Decidía quién entraba y quién salía, quién vivía y quién moría. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Y ahora vos, Chino Flores, ¿te escandalizás porque hay seguridad en un concierto? Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Una absurda militarización, no entiendo. Es primera vez, dicen la gente afuera burlándose de nuestro país. Es primera vez que se va a la guerra en un concierto. Es primera vez que se militariza un concierto de un artista cualquiera que sea. Primera vez en la historia que se militariza. Es parte de la locura, es parte del show. Solo nos recordamos la militarización de la Asamblea Legislativa. Dios nos recuerda. El país no necesita locuras, necesita tranquilidad. Sí, necesitamos que la paz perdure, pero con tranquilidad. Los países más seguros no necesitan tener policías y militares en la calle. Y si no, vayan a China, pues un país ultra seguro, vayan a ver si hay militares y policías en la calle. No, la gente vive tranquila, convive, comparte, no bota basura en la calle. Eso es así. Por eso el país necesita realmente una convivencia tranquila. Mira qué ironía más grotesca. Antes la gente no podía ir a un concierto porque la zona era controlada por maras. Hoy pueden ir y el problema, según el Chino Flores, es que hay policías y soldados cuidando y que no pase nada. Eso no es preocupación por la paz. Eso es alergia al orden, Chino Flores. Recordemos la palabra de San Agustín que dice que la paz es la tranquilidad en el orden. Vos mismo mencionás que los países más seguros
no necesitan policías ni militares en la calle. República de China. Y ahí es donde quedas completamente expuesto a tu ignorancia. Eso solo puede decirlo alguien que o no entiende cómo funciona el Estado moderno o finge no entenderlo para no reconocer que el modelo actual dejó en evidencia al fracaso del anterior donde tu partido gobernó. China, habla el chino, ese ejemplo que tanto te gusta citar, es uno de los países con mayor control estatal del planeta. Vigilancia permanente, cámaras con reconocimiento facial, policía omnipresente, control social extremo. ¿De verdad vas a decirle a un salvadoreño que China es segura porque no hay control, cuando literalmente es uno de los países más vigilados del mundo? Eso no es argumento, eso es una caricatura de análisis. Y aquí viene la cátedra que nadie en el FMLN quiere recibir. Todos los países seguros tienen presencia policial. La diferencia no es si hay policías, la diferencia es si funcionan. En Japón hay policía, en Alemania hay policía, en Estados Unidos hay policía, en Francia hay policía y ejército custodiando eventos. La seguridad no se construye con discursos etéreos sobre convivencia, se construye con instituciones que hacen cumplir la ley. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios, capítulo 14, versículo 34. La convivencia no nace del vacío, nace del orden. Y el orden no se ruega, se garantiza. Vos hablas de tranquilidad, Sopamán, como si fuera un estado espiritual que aparece solo con buenas intenciones. Pero en El Salvador la tranquilidad se perdió cuando el Estado se retiró, cuando se negoció con criminales y cuando se maquillaron homicidios y se le mintió a la gente con estadísticas amañadas. Eso pasó bajo los gobiernos que hoy vos defendés con una nostalgia selectiva. Ahora, hablemos de la otra parte de tu discurso, porque ahí la incoherencia ya no es solo política, es de lógica. Lo que sí es verdad también es que no se puede mentir, de decir que todo está bien, que todas las escuelas han sido reparadas. No, no es cierto. 140 ahorita han sido entregadas. De 5,000, ¿te puedes imaginar? Y dijeron que eran 1,000 por año, ya estamos. Pero mira, fíjate que las que yo he ido a ver, de las 140. Sí, Natán, quedaron bonitas, bien equipadas. Sí, de primer mundo. No de primer mundo, eso no es cierto. Yo te invitaría a conocer las escuelas en China. Esas son de primer mundo, en Estados Unidos. ¿No se parecen a eso? ¿Cuál es la diferencia? No. Mira, la tecnología en primer lugar. Sí. La tecnología. Pero se está metiendo tecnología. No. Mira, una con cosa. Eso no es tecnología. Me vas a perdonar. La tecnología. No. Esos son equipos. La tecnología es un sistema completo. Es un Internet. No, eso no es tecnología. Decís que no todo está bien en educación. Perfecto. Nadie serio afirma que todo está perfecto. La diferencia es que hoy hay obras y antes había excusas. Decís que solo son 142 escuelas y lo decís como reproche, como si antes el FMLN hubiera transformado el sistema educativo. Pero se te olvida un pequeño detalle incómodo. Ustedes gobernaron 10 años completos, con presupuestos históricos. ¿Y qué dejaron? Escuelas cayéndose, baños inservibles, aulas sin techo y niños estudiando entre gotera. Que se están cayendo básicamente o están hechas de lámina. Bueno, la vez pasada mostramos unas escuelas que estaban hechas de bambú, otras que están hechas con bolsas plásticas, con lámina, construcciones de bajareque, de lodo o de cemento, pero las hicieron en 1950 y se les olvidó los últimos 70 años darle mantenimiento y básicamente es una ruina. Hoy vos visitas escuelas renovadas y reconoces, aunque te cueste, que quedaron preciosas, bonitas, equipadas y dignas. Quedaron bonitas, bien equipadas. El día de ayer que tuve la asamblea, vino una madre de familia a querer matricular a su hija, que es de Honduras. Pero inmediatamente corres a decir, eso no es primer mundo. Claro, porque si reconocieras que es un avance real, tendrías que admitir que el abandono anterior fue criminal. La comparación con China otra vez aparece como muletilla y como escapatoria. Eso no es tecnología, decís, descalificando tablets, conectividad y digitalización.
¿Sabes, Obama, por qué decís eso? Porque para el FMLN la tecnología nunca fue prioridad. Para ustedes, modernizar era discurso, no política pública. La tecnología no es solo un sistema completo abstracto. La tecnología empieza cuando un niño que nunca tuvo un dispositivo ahora puede acceder a contenidos digitales. Empieza cuando una escuela rural tiene conectividad. Empieza cuando el Estado invierte en herramientas que rompen la desigualdad. Es perfectible, claro. Está en construcción, evidente, pero existe. Antes no existía nada. Y aquí viene el contraste que más duele. Hoy hay una dirección clara, un plan, una visión de Estado. El plan de control territorial no es improvisación, es una estrategia escalonada que recuperó espacios, redujo homicidios, devolvió la calle a la gente y permitió algo que antes era impensable: eventos masivos sin miedo. Vos le llamás militarización, la gente le llama seguridad. Vos hablas de locura, la gente habla de poder salir de noche. Vos evocás recuerdos de la militarización de la Asamblea, pero omitís decir por qué ocurrió. Porque había un sistema legislativo secuestrado por intereses que bloqueaban cualquier intento de cambio. La diferencia es que hoy ese conflicto se resolvió políticamente con el respaldo popular, no con pactos en la sombra, no con maletines y no con treguas ocultas. Decís que el país no necesita locuras. Tenés razón. No necesita las locuras del pasado, negociar con pandillas, mentirle a la gente, romantizar el caos y llamar convivencia al abandono. El país necesita ahora tranquilidad, sí, pero la tranquilidad que nace cuando el criminal sabe que hay consecuencias, cuando el ciudadano sabe que el Estado está presente y cuando los eventos culturales no son territorios liberados para el delito, sino espacios protegidos para la familia. Papa Juan Pablo II. La paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Y aquí es donde la superioridad argumental se vuelve incómoda. Nayib Bukele no inventó la necesidad de seguridad, respondió a una urgencia histórica que ustedes ignoraron. No militarizó por capricho, institucionalizó el control que el Estado había perdido. No prometió paz abstracta, construyó un orden correcto. Hay una frase bíblica que está en Corintios 14:33 que dice: porque Dios no es un Dios de confusión sino de paz. Y la paz, incluso en la escritura, siempre va acompañada de ley, de límites y de responsabilidad, nunca de anarquía romántica. El FMLN confundió paz con ausencia de autoridad. Este gobierno entiende que la paz es el resultado del orden justo. Vos podés seguir comparando El Salvador con China desde un micrófono. La gente, mientras tanto, está viviendo un país distinto, no perfecto, pero en movimiento, no acabado, pero encaminado, y sobre todo un país que dejó de pedir permiso al miedo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte, activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.